Somos discípulos, estudiantes de por vida de las Sagradas Escrituras, la cual es para nosotros la única verdad absoluta, la única autoridad absoluta en lo moral y espiritual, el manual de vida, que nos corrige e instruye cómo vivir y sobre todo nos revela Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todo lo que nos han concedido. Somos Iglesia, parte de esa expresión máxima y visible del único y eterno Dios, parte de la reserva moral y espiritual del Señor en esta generación. Somos enviados por Dios a anunciar la buena noticia de reconciliación, el Evangelio, para cada persona, para todas las generaciones. Somos una casa de adiestramiento y adoración. Nos congregamos como parte de la gran familia de Dios en esta tierra para darle el lugar de honor que solo le pertenece a Dios eterno, en forma individual y colectiva en nuestra vida. Somos Igle Cuadra. Bendiciones en este momento. Hoy quiero compartir contigo las Escrituras y quiero hablarte acerca de una situación que está pasando en el Salmo 65. La Escritura nos relata de un acontecimiento que estaba pasando fuerte en Israel, pero quiero decirte algo, aun cuando nos sintamos abrumados por la multitud de nuestros pecados, Dios los perdonará si se lo pedimos con sinceridad. Ahora, así cumpliré mis promesas. Salmo 65:1 dice: la generosidad de Dios en la naturaleza, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se te pagarán los votos. Ahora, el salmista está hablando de algo importante aquí y dice, en vez de hacer un llamado a la alabanza, como lo es normal el himno o el cántico del Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es que te corona de favores, y habla de algo que insta al alma a alabar, pero aquí el salmista declara que Dios es digno de alabanza, pero la palabra que traduce aquí es la palabra en hebreo es te corresponde. O sea, no es que yo estoy alabando y adorando, sino que le dice, la alabanza te corresponde. Esto nos lleva o connota el silencio o resignación, de modo que se puede leer de esta forma: para ti el silencio es alabanza. En medio de ese silencio dice, para ti el silencio es alabanza. Es la idea de estar callado y dejar que Dios actúe. Ahora, cuando hablamos de alabanza, hablamos de elogio, hablamos de alegría, de cántico, de maravillosas hazañas. Cuando hablamos de Sión, Sión se refiere, ¿verdad?, a un monte de Jerusalén, pero esta palabra Sión viene de la palabra Tzion. Tzion significa monumento que sirve para guiar. Es como un faro de luz, como un monumento que se pone en un lugar para guiar a las personas. El monte de Sión es considerado como un lugar para guiar. Entonces es un monumento que sirve para guiar. Es señal. Eso significa acción. Ahora, voto, cuando habla de voto, es una promesa a Dios. Yo no hago pactos con Dios, yo hago promesas con Dios. El pacto Dios lo hace con la humanidad. Yo puedo hacer pactos con un hombre, pero con Dios yo no puedo hacer pactos, porque es de mayor a menor. Entonces, el mayor es el que hace pacto con nosotros. Nosotros no estamos de tú a tú con Él. Entonces, Él hace pacto con nosotros y nosotros hacemos con Él votos. Eso es importante. Entonces, es cumplir algo prometido, ¿verdad? Es una promesa, hacer o dar algo que le corresponde a Dios. Ahora, Salmo 65:2 dice:
tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Ahora, cuando dice la palabra tú oyes la oración, ¿qué es oración? Si no es una intercesión, es una súplica, a veces conlleva un himno, ¿verdad? Es orar cantando, ruego, súplica, pero la palabra carne, cuando se refiere a la carne, esta connotación tiene que ver de una extensión de corporalmente de una persona con todas las partes del cuerpo, alabar al Señor, ser generoso en nuestra alabanza, o sea, que nuestro cuerpo, que es la carne, adore al Señor. Ahora, en el Salmo 65:3 dice, nuestras maldades nos dominan. Miren lo que dice la versión Dios habla hoy. Pero tú perdonas nuestros pecados. Aun cuando nos sintamos abrumados por la multitud de nuestros pecados, Dios los perdonará si se lo pedimos con sinceridad. Ahora, es importante, si usted se ha sentido como que si Dios nunca pudiera perdonarlo, que sus pecados son demasiados o algunos son muy grandes, las buenas nuevas es que Dios puede y perdonará todos ellos. Esa es una gran verdad. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Ahora, dice en el versículo 3, Salmo 65:3, pero tú perdonarás. Este fue un himno cantado después de una restauración de comunión con Dios mediante el perdón de pecados. Las palabras perdonarás, que viene la palabra kapar o kippur, no sé si usted ha escuchado Yom Kippur, que es el día de la expiación, pero este kippur o kapar viene la palabra cubrir. Pero lo importante de todo es que Dios no vino a cubrir nuestros pecados. La maldad y el pecado siempre estorbarán en la vida y han estorbado, pero Dios ha quitado, oiga, Dios no ha cubierto, Dios ha quitado el pecado, así el maligno no tiene dónde agarrarnos. Ahora, importante, dice la palabra, dice que Él dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Juan miró a Jesús y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nadie está lejos de la redención y nadie está tan lleno de pecado como para no ser limpio. En el Salmo 65:4 encontramos diciendo Dios, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Cuando dice la palabra bienaventurado, que viene de la palabra felicidad, o cuán feliz, o cuán dichoso. ¿A quién? Al que escogieres. Pero esta palabra escoger está hablando de un seleccionar, de alguien que es agradable, de alguien que es aventajado, de alguien que es calificado, de alguien que es elegido. Dios nos ha elegido, Dios nos ha calificado. Él es el que nos tiene en gran estima. Cuando habla de la palabra atrajeres, está hablando de abordarlo, de acercarse por cualquier propósito, de echar a andar, de añadir, de aplicar. Entonces, Dios nos atrae a Él. Ahora, miramos aquí, dice, para que habite, ¿a dónde? En tus atrios. Ahora, ¿qué habla la palabra? Ese número 4, para que habites en tus atrios. ¿De qué habla? De habitar en los atrios. Vamos a ver de qué está hablando. Habitar, viene la palabra hospedar, residir, quedarse permanentemente. Mira, dice la escritura en el Salmo, usted puede leer el Salmo 23, dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Cuando habla de atrios, está hablando del patio, del lugar de pertenencia, en el sentido de que todo lo que está dentro del atrio es pertenencia de Dios. Y Dios, donde nos quiere, en sus atrios. Eso quiere decir que somos pertenencia de Dios. Nadie está
lejos de la redención y nadie está lleno de pecado como para no poder ser limpio. Aun cuando nos sintamos abrumados por la multitud de nuestros pecados, Dios los perdonará si se lo pedimos con sinceridad. Y aquí lo miramos en el Salmo 65. Estaba pasando una calamidad de Israel, pero en el Salmo 65 estaba pidiendo perdón, reivindicación, estaba arrepintiéndose de sus pecados. Ahora, dice la palabra que cuando venimos a Él, seremos saciados del bien de tu casa. Ahora, cuando habla la palabra seremos saciados, saciados viene de llenarse, de satisfacerse, de tener abundancia, de colmar, de ser lleno. Mire, de saciado, satisfecho. ¿De qué estaremos satisfechos? Del bien de tu casa. Mire qué precioso. Dios nos ha dado una congregación donde podamos ir, y cada vez que usted vaya a la casa del Señor, a su congregación, se congregue, dígale: Señor, yo voy a ir a recibir el bien de tu casa, porque en la casa del Señor hay bien, y de tu santo templo. Mire qué precioso. Cuando usted venga a la congregación, diga: Señor, gracias porque me vas a dar del bien de esta casa. El acceso a Dios y el gozo de vivir en los atrios de su tabernáculo eran, son y serán grande honor para nosotros. Y fue para aquellos y sigue siendo para nosotros. Pero en el versículo 5 dice la Escritura: con tremendas cosas nos responderás. Mire qué interesante. Tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Quiere decir, mi hermano, querido hermano, que esto está hablando, ¿verdad?, que Dios nos sorprenderá con tremendas cosas. Cuando habla de tremendas cosas, está hablando de una palabra que dice reverenciar, asustar, amedrentado, asombrado, pero no para mal, sino para bien. O sea, Dios nos dejará pasmados, con la boca abierta. ¿Por qué? Porque nos asustaremos del bien que Dios estará haciendo. Entonces, dice que con tremendas cosas nos responderás. Esta palabra de responder, que viene de la palabra oír, prestar atención, empezar a hablar, especialmente cantar, gritar, testificar, anunciar. Y esto está hablando, mi hermano, de que Dios te va a responder. Con tremendas cosas Dios me responderá. Dígalo conmigo: con tremendas cosas Dios me responderá si vengo a sus atrios a arrepentirme y a recibir el bien de su templo. Gloria a Dios. Y dice en justicia. Cuando habla de justicia está hablando de equidad, de prosperidad. Está hablando de algo recto, del derecho. Dios de nuestra salvación. Se dice Elohei Yishanu. Elohei Yishanu, que significa Dios de mi salvación. Cuando habla el Dios de nuestra salvación, está hablando de una esperanza. Este es un canto de esperanza. Este Salmo 65 es un canto de esperanza. Y esperanza significa propiamente refugio, seguridad, asegurarse, confianza, esperar, seguro, refugio. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra esperanza. Por eso dice el Salmo 65, 9, dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de agua, preparas el grano de ellos cuando así se dispone. Ahora, dice la palabra que visitas la tierra. ¿Qué es visitar si no es supervisar? Es depositar, es activar la tierra, es construirla, es custodiarla, es guardarla. Eso es lo que Dios hace cuando está supervisando la tierra. En otras palabras, Dios activa la tierra. Y dígale: Señor, activa mi tierra. Padre, en el nombre de Jesús, activa mi Adamá. Adamá es todo tu hábitat, donde tú vives, en la tierra que tú te mueves. Y dile en este momento: Señor, tú activas la tierra. Cuando está hablando de visitar la tierra, es que Dios la está activando. Dígale
activa esta congregación, activa mi casa, activa mi empresa, activa todo, Señor, lo que tiene que ver conmigo, actívala. Eso está diciendo que Dios está visitando tu tierra. Y dice, la riegas. Cuando habla de regar es correr en abundancia, es desbordarse, es rebosar. Es cuando dice, mi copa está rebosando. El salmista estaba en silencio, meditando en este salmo, dejando que la generosidad de Dios actuara sobre todo aquello que le traería prosperidad. Escuche esto, porque fue un tiempo de sequía el que atravesaron, y Dios, que es especialista en lo imposible, hizo regar la tierra, visitándola hasta llenar los surcos de los siembros. Interesante, gloria a Dios por eso. Cuando habla de enriquecer, viene la palabra ashar. ¿Sabes cómo se dice rico en hebreo? Ashir. Ashir es rico. Y enriquecer es ashar. Entonces, ese enriquecer es acumular. Imagine prosperar, enriquecerse. Entonces, es una acumulación, es una prosperidad. Cuando habla de prosperar, está hablando de estar erguido. Mire qué precioso, estar erguido. Repito, cuando hablamos de preparar, es que está erguido perpendicularmente, levantar, arreglar, preparar, aplicar, armar, asegurar, enderezar, encaminar. Dios está preparando la tierra. Dios la está erguiendo. Dios la está estableciendo. Dios es especialista en prepararnos. Déjate llevar por el Señor, deja que Él haga esa obra manifiesta en nosotros, esa obra poderosa. Pero dice que tú restauras, pero también habla del grano. Pero fíjate que la palabra dagan que usa aquí no es un grano. Está hablando de muchos panes, está hablando de semilleros, está hablando de grandes cantidades de semillas para muchos panes, porque así es Dios. Dios enriquece la tierra, deja que el río de Dios llene tu tierra, deja que tu tierra sea activada. Precioso. El Salmo 65:10 dice, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Cuando habla de que haces que empapen sus surcos, son esos bancos o terrazas para ablandar los granos con la lluvia. Y dice, bendice sus renuevos. ¿No es precioso Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho surcos y surcos y surcos? Y ya tu tierra está bien, con muchos surcos. Pero Dios dice, yo los voy a llenar. Y eso me hace pensar en la palabra que dice, te daré cisternas que no cavaste y yo las llenaré. Cuando Dios llena la tierra, llena con todo y surcos. ¿Se acuerdan cuando Elías decía, echen agua en el altar? Hizo surcos y echaron agua en abundancia, agua en abundancia. Ese es el principio de Dios. Dios no es escaso. Y Dios le dice al pueblo, no seas escasa, extiende, alarga, porque te extenderás al norte, a todos los lados. Mi hermano, esa es la palabra de Dios. Y esa es la palabra de Dios que está activando tu tierra. Entonces, cuando habla de renuevos, está hablando de retoños. ¿Sabe cómo se dice retoño en egipcio? Nisan. ¿Han escuchado el mes de Nisan? Nisan significa retoño en egipcio. Abib significa primavera, que es lo mismo, retoñar en hebreo. Así que Nisan significa retoño, ya lo sabe. Entonces, en ese mes
¿verdad? Y acabamos de terminar Nisan y estamos en el mes de Iyar y ahí vamos entrando para entrar al mes de Sivan, porque vamos a celebrar el día de Pentecostés. Y esto está precioso, hermano, porque Dios es un Dios de tiempos, de edades. Entonces ese brote, ese renuevo, y dice la palabra, ¿verdad? Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilarán grosura. ¿Sabes que este año 5782 en el que estamos, y lo vamos a terminar en septiembre, que podamos terminar, que Dios corone este año? Porque corona es encerrar en círculo. Que Dios pueda coronar este año 5782 con todas sus bondades, con tu tierra activada, con los surcos llenos de agua, que no haya escasez. ¿Por qué? Porque Dios ha activado la tierra, y con solo haberse quedado en silencio, con solo haber confesado sus pecados, y confesar sus pecados es decir, Señor, perdóname, sí, yo y mi casa hemos pecado, y Dios, que es rico y abundante en misericordia y su fidelidad en la noche, hará que tus surcos sean llenos, hará activar tu tierra, tu Adamá. Y dice que también habla de bienes. Dice, tú coronas con bienes. Está hablando de una abundancia, de algo acepto, de algo agradable. Eso es éxito, favor, feliz, fertilidad, fino, gozar, gozoso. Pero cuando habla destila, grosura, está hablando de algo abundante también. Específicamente cenizas grasosas que cuando se quemaban delante de Dios, hablando de los sacrificios, porque eso era lo que le gustaba a Dios, que todo lo que le gusta a Dios suba delante de Él y se lo des a Él. Da la grosura de tu alabanza, da la grosura de tu oración, dale la grosura, porque eso es lo que le gusta a Él. Y eso habla de destilar grosura. Pero, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver algo bien importante. Miremos Salmo 66:12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. ¿Sabe qué está diciendo aquí el salmista? Porque el Salmo 65 y 66 están hilados. ¿Sabe qué está diciendo aquí? En la Dios habla hoy, dice, dejaste que un cualquiera nos pisoteara. ¿Por qué estaba diciendo el salmista esto? ¿Por qué? Porque habían caído en pecado. Y cuando caemos en pecado, nos pisotean. Y dice, dejaste que cualquiera nos pisoteara. Pero ¿quieres salir de eso? Renuncia al pecado. Renuncie a esa vida que está viviendo. Y dígale, Señor, perdóname, pero no quiero que me sigan pisoteando. Hemos pasado a través del agua y del fuego, pero al fin nos ha dado respiro. ¿Sabes qué quiere Dios en este momento? Darte respiro. ¿Cuántos quieren tener respiro del Señor? En el Salmo 66:14 dice que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. ¿Sabe qué decía el salmista? Cuando estaba en pecado, estoy angustiado, Padre. Perdóname, Señor. Pero aún ahí, cuando estaba angustiado, hice votos delante de Dios. Y dice el versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si yo hubiera seguido en este pecado, el Señor no me habría escuchado. Óigame qué término el que está usando. Y eso es lo que Dios quiere, que nos arrepintamos, que vengamos delante de Él. Deja que Dios active tu tierra. Deja que los surcos se llenen. ¿Sabes por qué? Porque Dios es especialista en llenar los surcos. Y Dios es especialista en activar tu tierra. Deja que el Señor active tu tierra. Ven a Él. Considera lo que Dios te está diciendo en este momento. Entonces, dice el Salmo 66:19, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. ¡Qué Dios más maravilloso! Dice,
Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Oh hermano, oh amigo que me estás escuchando, este es el momento de decirle: Señor, quiero que tú actives mi tierra, quiero que tú llenes mis surcos, quiero que esa tierra, Señor, sea que produzca el 100%. Entonces aquí está el Señor. Dice: ciertamente me escuchó Dios. ¿Por qué? Porque pidió perdón. La tierra necesitaba agua y Dios hizo llover como en los tiempos de Elías, cuando dijo: unce tu caballo, corre, porque ciertamente te mojarás. Y el versículo 20 está diciendo: bendito sea Dios que no echó de sí mi oración. Repito: bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¡Qué palabra! Hermanos, qué palabra. Bendito Dios que no echó de sí mi oración y tuvo grande misericordia sobre mí. Y si la tiene sobre mí, la tiene sobre ti. ¡Qué momento! ¿Por qué no le decimos: Señor, perdóname, activa mi tierra, llena los surcos, Señor? Mi tierra está árida. ¿Quieres decirle: Señor, necesita agua mi tierra? Padre que estás en los cielos, confesamos nuestros pecados delante de ti. Tú eres fiel y justo. Perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Padre, contra ti hemos pecado. Sí, yo y mi casa hemos pecado contra ti. Señor, mi tierra, mi Adamá, necesita agua. Tal vez he cavado muchos surcos, Señor, y ya estoy cansado, Señor. Pero tu palabra dice que aún abrumado, ahí cuando estaba, aún abatido, hice votos al Señor, que si me sacas de esto, te voy a servir, voy a pagar mis votos, voy a pagar mis ofrendas. Señor, aquí estoy delante de ti. Gracias, Señor. Visita mi tierra y llena mis surcos. Activa mi tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén.